Muy buenas, Sonia, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha bien y todo eso? Se ve que siempre es importante. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da hoy. Bien, vamos a ver. Madre mía. Y dicho esto, voy a entrar ya al juego y a ver qué tal se nos da hoy. Hoy quiero avanzar en la historia principal, ya os digo. Y eso. Y bueno, yo estoy bien. Y ya está. A ver, luego tengo que llevar Green Soul, porque vaya tela. Ay, maleta megua. Qué pocas ganas. Qué pocas ganas de todo. Sobre todo de llevar Green Soul. Sí, donde voy hoy no me apetece absolutamente nada. Por lo menos hoy. Ay, pero ¿qué se le va a hacer? Es lo que toca. Toca sufrir, toca llorar. Y todo eso. En fin, me quedo por matar un bicho por ahí arriba, donde vimos el capítulo anterior, pero bueno, ya iré. Muy buenas, Fernando, tío, ¿cómo estamos? Yo estoy bien. Cansado, pero bien. Bueno, menos cansado que otros días, porque yo he dormido bastante. He dormido hasta la 1:30. Me cacho en todo. Y es lo que me hacía falta, dormir. Ah, sí, bueno. Vamos un poquito... A ver. Tengo marcada para continuar en la búsqueda del tesoro, ahí abajo. Lo dejamos el capítulo anterior. Pero ¿sabéis qué? Que me voy a la misión principal. Ah, yo la tengo... Yo la tengo puesta. Pues sí, ya lo tengo puesta. Ah, claro, lo otro era aquí arriba. Sí, lo otro era por aquí arriba. Más o menos por ahí arriba creo que era. Vale, entonces toca bajar hacia abajo. Estoy muy lejos. Yo diría que sí. Podía irme a lo mejor... No, no hay barquito aquí. Vale, puedo irme a este barquito. Vaya, eso es una faena, que se vaya la luz. Es una tocada de narices. Mira, pues mola. Vale, puedo ir aquí al barquito y mirar si aquí puedo hacer un TP con el tema del puertecito este. Mira, no, aquí tengo un barquito. Puedo hacerlo con un TP y mirar aquí si este barquito me puede llevar hasta aquí. Si no, voy navegando y ya está. Sí, porque la otra forma sería mejor bajar por aquí abajo, llegar hasta aquí, o hacer un TP aquí directamente. Ahora que me fijo. Y tirar todo recto. O sea, voy a hacer eso. Un TP aquí y tirar todo recto. Bueno, ¿qué sería más fácil, más cerca? Es cierto que aquí es más fácil y más cerca que allá. Ah, no sé qué hacer. Primero un TP aquí y luego ya veremos. En fin. Vámonos por allá. Un TP aquí dicho. Venga. Ah, pues mira, mola. Mola que hayas conseguido eso. Eso está chulo. Y es difícil de conseguir. Lo has conseguido. Guay. A ver. Patrolling on an empty stomach. Pues mola. Vale, me voy al barquito. Voy a ver si puedo hacer un viaje rápido con el barquito allá. Que esa zona la he explorado un poquito. Y si no, pues me voy con el caballo para allá y se acabó. A ver. Ah, no me deja hacer un viaje.
Hijos del mal. Ay, qué pena. Bueno, suelta, suelta, suelta el barco, suelta el barco. ¡Shh! ¡Mais! No te caigas. Loco. Y se cortó la música. Sí, voy a salir de la ciudad tranquilamente así. ¿Cómo brillan las espadas, eh? ¿Cómo brillan las espadas? Es un detalle bastante chulo. No sé por qué la flecha de viaje, de ir por el camino, me marca por un lado o por otro. Venga, sardinilla, ven aquí. Guapetona. Ajá. Pues vaya. Pues sí que estáis ganando, ¿eh? Vale, vamos por aquí, ¿no? Y a ver. Es que esto es un cachondeo. Ahora me marca por aquí, ir por aquí, por la orilla del... Bueno, vamos a ver con nuestro amigo. Regis. Couldn't pick some other place to meet. O sea, me están viendo de la otra punta, en serio. Au. Ahora, corta, corta. Vale, deja de leer eso. Yo quiero ver si... ¡Qué susto me ha pegado! Hijo del mal... ¡Suéltame! Y muérase. Vale, ya. Bueno, parece que ya. Por favor. Aunque tenía que ir a por el tema de la armadura. Para tener una armadura mejor. Esto es una especie de cueva, ¿eh? Curioso. Ya me meteré por ahí. Si es necesario. A ver. Llegamos a nuestro amigo. Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be another way in around here. Vale, hay que meterse por el agujerito. Hay que meterse por el agujerito. Aquí he visto algo. A ver, una hoguera. Bueno, hoguera, es... Sí, vale, hay que meterse por el agujerito, hay que meterse por aquí. Y... ¡ay! Está, bicho. Jolín, con los Hikimora estos. Es cierto, estos guarros te suben la toxicidad. A ver, vamos a esperar aquí un momento. Bueno, Hikimora asquerosos. A ver, voy a esperar aquí un poquito. Voy a tener que ponerme la poción esta. No, ¿dónde estás? ¿Era esta? Sí, esta. Voy a ponerme en lugar de esta. De momento.
Vale, ahora cuando... Bueno, ahora cuando se vaya el efecto de... Iba a decir del otro... Me la tomo. Que se vaya la ESO. Y aquí me tomo... la de gato. Así vemos mejor. Y no tengo que ir con antorcha. Ah, sí, son kikimoras, por lo tanto tengo que hacer una cosa. Son insectos. Aquí, otra cosa. Insectoides, sí, esta. Y luego Igni. Esto es vendetta. Vendetta farfala. Vale, da igual, con gato. Some stench. Great. ¿Qué? ¿No te ha gustado, eh? Venga, ahora te mueres. No, no le ha gustado que le rompa los huevos. Venga. Ya, ¿quieres saltar por aquí? Tengo dos caminos, parece ser. Uno por aquí. Vale, que es todo mejor. Ahí está. Vale. Sí, quiero coger la mantícora. Quiero Agreed to get a pillármela. vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Dettlaff wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring seemed the odd one out. Abruxa had taken an interest in it. Pues lo tendré en cuenta, tío. Lo tendré en cuenta. It's Dettlaff's hand, without a doubt. It will do splendidly. ¿Para qué quieres usar la mano? The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy at Kaer Morhen, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Dettlaff was doing just before he lost his hand? Indeed.
Though I also hope resonance will reveal the location of Detlef's hideout. Yo quiero ser un vampiro, en serio. Me corto de una mano. Da igual. Me se regenera. O sea, yo quiero ser un vampiro. Bueno. ¿Cuál es la procedencia del anillo? Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I in turn gave it to Detlef. To remind him of the ideals my old friend championed. Bueno, no puedes invocar al Delfal, o Delfa, o como se diga. Can't you just summon Delpha. Detlef? You're both hired vampires. There's got to be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell? Why? There is a being who can summon Detlef. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. But the very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Bueno, prepara el extracto. Venga, va. Covenarius spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Detlef's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Una manita. Que se ha movido. Que se mueve. Luego esa mano se convirtiera en cosa. What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time, nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Venga, va, vamos a beber. ¿Por qué no? Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? No sé. Parece que no has querido entenderme, no quiero obviar. Es una trampa, intentas conseguir que hiciese algo. Tengo muchos secretos, voy a decirle eso. Everyone's got some secret. I agree wholeheartedly. I also believe it wise at times to share one's secrets, unburden oneself to those one can trust.
This your sophisticated way of asking me if I trust you? I prefer almost always to ask indirectly. It seems a test of intelligence, one you just passed. Maybe you should go first. Reveal one of your secrets. After all, you vampires lead very interesting lives. Anything in particular interest you? A ver, ¿dónde has estado? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿qué has estado haciendo? Curious what you did after you were reborn. Vamos a aprovechar As un I'm sure poquito. you can surmise, at first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand nor move on my own. Detlef bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower. Once I could at last stand unassisted, I set off for Bruges, for my one-time home of Dillingen. There I led the peaceful life of a rural healer and surgeon, enjoying my neighbours' respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. But what of you? Where have you been? Ever find your Cirilla? Mm-hmm. Back then, yeah. But we parted again soon after. And when the time was ripe, she came back. Defeated the wild hunt together. Ooh. Seems I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. Vale, ¿cómo es estar muerto? Gotta ask you the big question. One everyone wonders about. What happens after death? You wish me to tell you if the human belief in the gods is well founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly from you humans. Our matter, that of which we are composed, can exist without form. We require neither a heart, nor a brain, nor air to breathe. But were you dead? As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? It's rather hard to explain. I felt something very unsettling. Something I cannot even name, for I did no reasoning. Only after rebirth did I begin to understand that what I had felt was cold and unimaginable fear. If not for Detlef, I might have drowned in an eternity of icy terror. Can't have been alive then. Sheesh, experience like that must be vicious. Indeed, it's hard to compare to anything I know. Yet you are aware we don't see death as you do. The way you cling to life, we find it entirely peculiar. You are mortals, ergo it's a foregone conclusion. You will die. It's but a question of time. Thus, I often find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100, what's the difference? They're all but the blink of an eye. Depends on your point of view. Man who's got 1,000,000 crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Very true. One's outlook can indeed change much. Sí, lo tengo listo, lo tengo... Es más, Fernando, ayer terminé completamente toda la casa, toda la finca. Y saqué el trofeo. O sea, lo tengo. Tengo todo. Toda la finca ya terminada. Me costó, madre mía, guache. Me quedo solamente con 6.000 de oro. De los 14 que tenía. Pero bueno, la tengo terminada. Que es una cosa menos. ¿Cómo llevas la abstenencia? No beber sangre. Oh, no beber sangre. Interesante. Got a new life, a new body. That give you a new start, blank slate? Starting all anew is a very broad concept. What exactly do you mean? Your blood addiction, say. Wondering if your body's the same, if it still remembers. Maybe if you drank now, you wouldn't get hooked. All addictions are a form of slavery. Re-addiction's not a risk I'm willing to take, just to test a hypothesis about corporeal regeneration and whether propensities carry over. Fair enough. Curiosity, that's all. Sorry. Not to worry, Geralt. Curiosity is a natural reaction under the circumstances, apart from which I've always valued that trait in you.
Vale, vale, vale. A ver, ¿cómo es la regeneración? Esto tiene que ser muy chulo, en serio. Regenerarse como si nada. Always fascinated En me plan the way lobezno. vampires can regenerate. A hand growing back is one thing, but Detloff recreating you out of a wet smear? Something else entirely. A difficult and laborious process, but one that's possible, as my presence proves. But I've heard you too had quite the adventure. They say you lost your memory. For a bit, but Triss helped me get it back. Actually, pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather buggered in those terms. To strip you of life is, well, it's just plain easy. I've always pitied you in that regard. We vampires are much harder nuts to crack. If a member of another race kills one of us, we can be reborn with a living higher vampire's help. However, if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one another. Vale. No sé qué decirle, si dejarlo para más tarde o si quiere que me pregunte algo en concreto. Voy a decirle esto, a lo mejor tengo que decir las dos cosas, pero no tengo ni idea. All right, give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Cruel parsimony, I'd say, but I shall do my best to make it count. If you were to die and be reborn as I was, in your new life, would you choose to be a witcher? Uy, una pregunta muy rebuscada. Bueno, rebuscada en el sentido de que va muy al tema personal de Geralt. Porque si muere y renace, ¿seguirá siendo viejo o no? Es difícil de decidir. Así que, bueno. Así que la habitación de invitados es para un final bueno. Eso es bueno saberlo. No sé si lo he leído antes. Pero es curioso. Yo le diría que a lo mejor otra persona. Ya que como renaces y vuelves a revivir y eres otra persona, digamos, aunque eres tú, yo a lo mejor le diría esto. Sí, si no recuerdo mal, son de haber vivido eso. Porque desde pequeño creo que lo cogieron para ser brujo. Lo entrenaron y eso. Voy a decirle esto. Venga, va. That's what interests you most? Whether I'd like to be a witcher again? Many things interest me, but we've not much time left. Please answer. Never chose to be a witcher. Fate chose for me. Had it been my choice, I'd have picked a different profession. A profession where I wouldn't have to risk my life every minute of every day. Maybe even one that had earned me some respect. Thank you for being honest. Honesty is an attribute of the truly brave, and thus a privilege of the very few. Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? Dead certain. Let's wait a bit longer. It'll return soon, don't doubt that for a moment. Vale. Que eso, si no recuerdo mal. Pero bueno, ya yo tampoco me he leído los libros y quiero leérmelo. Sí. Pero bueno, me pasé de listo en ese momento. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? A
appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the white survived entirely unmolested. Yo tengo que buscarlos, tengo que ponerme y buscarlos y comprármelos en físico. Porque me gusta leerlos en físico, toquetear el libro, o leer el olor del libro, me gusta eso, me gusta mucho eso. Es más, tengo que leerme todavía los libros del Elfo Oscuro, tengo por ahí. No tengo tiempo. Pero en fin, los libros de Witcher me gustaría pillármelos y leérmelos tranquilamente. A ver, ¿qué es eso de una maldición? Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or, perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something... Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse in one place. That a coincidence, or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Bioshock 4. Ni sabía que iban a sacar un 4. O hace tiempo que lo anunciaron y ya ni me acuerdo. Pues por mí bien. Pasa que no sé qué van a contar. No sé de quién va a ser el protagonista. No sé absolutamente nada. La verdad. Sé que... A ver, estoy pensando y creo que hace tiempo lo anunciaron. Ajá. Para 2025. Hombre, siempre y cuando la historia sea buena, yo encantado. Y la jugabilidad también, encantado. Porque a mí el 1 me gustó muchísimo, el 2 también. El 3 también me gustó. Aunque era un poquito diferente a los dos primeros. Pero me gustó. Me gustó bastante. Lo que no me gustó fue el final del DLC. Ya ni me acuerdo cómo se llama el DLC. Pero bueno. Para mí un Bioshock 4 guay. Un Bioshock 4 genial. Pero la pregunta es ¿qué nos van a contar? Que no nos hayan contado ya. ¿Qué línea seguirá? Si la línea del 3, que ese va al principio de todo, o seguirá la línea del 2 y el 3, esa línea temporal. No lo sé. Bueno, vamos a ver. ¿Sabes algo más de esa criatura? Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. Pero ya os digo, mientras que sea bueno, yo encantado. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate. It's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Pues sí, Fernando, pues sí. Porque ya sabes que el tercero va del pasado, digamos. Y el 1 y el 2 van, digamos, detrás del 3. Así que el cuarto, ¿qué nos contarán? ¿Historia a partir del segundo juego o del tercer juego? Esa es la duda. Bueno, eso es hacer una visita a la bicho.
Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Use Y eso espero. If you imagine the white will simply sell you Que el some. tiempo nos dé la respuesta. Salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Sí. Eso es verdad. Vale, voy a meditar un poquito. Un poquito. Porque se vayan los efectos de pociones y demás tonterías. Ah, también se me fue el efecto de lo otro. Me callo en todo lo que se menea. Opcional. Criaturas moteadas. Vale, a ver, criaturas moteadas. ¿Qué será? Vale, por aquí no es... ¿Un vampiro? Penitente. Cien pies, nada. Maldito. Vale, es aquí, es un necrófago. Aquí está. Vale, hace falta lo del necrófago, la señal de fuego y la Yarden. Vale. Bueno. $50 puntos de experiencia, eso es bueno. Poco a poco. A ver, ¿dónde tengo que ir? Acá abajo, vale, vale, vale. Pues me voy a ir aquí abajito. Esta zona. Vale, tengo la granja. Me voy a esta zona. Para ver si aquí hay una zona de TP. Me imagino que sí. Puede que esté por esta zona. Esto de hacer TPs. Pero bueno. Bajamos aquí abajo. Luego miramos por aquí. Y también por esta zona. Y vamos por aquí. Sí. Y aquí abajo me imagino que también habrá una zona de hacer TPs y demás tonterías. Bueno, tengo que ir para allá. Vamos a ver. Un riachuelo. Voy a intentar ir atajando. Vale. ¿Cachis en todo? Venga, salta. ¿Y he llegado? Ah, no, vale, esta es la casita esta. No, sí, sí que he llegado. Sí que, pues sí que estaba cerca, ¿eh? En el mapa parecía más lejos. Vale, aquí una posada. Cogemos todo esto. Ay, vale. No, no entres, no entres, no entres. No juegues a las cartas. No juegues a las cartas. Estás tentado. Es tentación. Luego vienes tú aquí fuera de cámara y juegas a las cartas. Venga. Estoy enganchado a juego de cartas de este. Vale, aquí tengo mercaderes y eso. A ver lo que vende. Ah, no, sí, sí, está aquí. Viajero. Quiero ver lo que venden. Si puedo vender algo, vendo algo. Y ya está. Mind if I glance at your stock? Eso es maldito. Pues dice que es un necrófago, ¿eh? Según el juego. Vale, todo esto tengo que venderlo. Y no tiene una M. See ya. Lo puedo ayudar. Vale.
Wechar. Señor, tiene una buena papada, ¿eh? Sí. Mind showing me your wares? Tiene unos buenos brazos y una buena papada. Vamos a venderle cosas a este señor. Tiene mucha pasta. ¡Oh! ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Compra por 1000? ¿En serio? Espérate. Eso tiene que ser un bug, ¿eh? ¿Qué me da? Y no tiene dinero, en serio, no tiene. Tengo que vender todo esto. Bueno, puedo aprovechar y comprarme esto. A ver. Lee el diario manchado. En el fogón. A ver. Vale, Fernando, tío, muchas gracias por la... Por eso. Vale, a ver. Espérate. No puede ser. No puede ser. So long. Que me está comprando... Que me está comprando la armadura casi al precio. Fijaos lo que vale la armadura y me la compra por 1000 y pico. De normal me lo compraban por la mitad. Que me lo estoy comprando casi por el precio. Quita, se lo vendo. Me compro las cosas del caballo y ya toma por saco. Mind showing me your wares? Vale, señor. Sí. Fijaos, es que me lo... ¿Esto qué es? Armadura del capitán de la guardia. Vale. No, voy a comprarme esto. A ver, este, si no recuerdo mal, me mejora. Por eso, vale, por 10 puntos, pero me mejora. Voy a comprarme la que se llama igual. La Beacchiari esa. Voy a comprar la Beacchiari. O me compro todo para tener colección de todo esto. La Beacchiari es esta. Siguen de montar la Tusana, no. Esta es. Y ya está, porque todo lo demás. Sí, de momento así. Que va, puedo comprarle más. Porque con estas dos ya amortizo. En serio. No se vende todo esto. Que he dicho al final, me vendo esto y yo tomo por saco. Y consigo más dinero. A ver, esto... 100 y pico, vale. También... Vale. $21, 50 y muchos, 61. ¿En serio? Vale, a ver. La Tusiana. Vamos a comprar la Tusiana. Por ahí. Vamos a ver, poquito a poquito. También esa. Bueno, al final voy a comprarlas todas. En serio. Así, lo voy a comprar todas y luego ya... Y queda otra más. Más bien para tener colección. Porque aquí con esto amortizo. Bueno, he perdido un poquito de dinero.
Pero bueno, ya puedo volver aquí otra vez y comprarle más cosas, o venderle más cosas al señor este. En serio. Y esto no, aquí no. Espérate 2 segundos. Mind showing me your wares? Que me he quedado loco. Me he quedado todo loco. Desmontar nada. Reparar. Vamos a reparar todo. Ya vendré aquí fuera de cámara para jugar a las cartas. Pues ya tengo un nuevo amigo, este armero, ¿eh? Le voy a vender todo a partir de ahora. Vamos a ver, inventario. Vamos a meter al caballito. Nuevo aspecto. Vamos a meterle de esta, que es lo mismo, pero bueno. Esta, que es un 90. Y la que yo tenía era el 85. Vale. Y lo último es esto. 110 por 100. Hala. Tenía que vender las espadas que llevo encima, pero bueno. Perdón, señora, yo no quería. Estaba en el medio, ¿sabes? ¿Ahí tengo algo? Hay un cartelito ahí. Vale, será de alguien que están buscando. Otro tipo. Vale. Voy a llamar al caballo y nos vamos de aquí. Venga, sardinilla. Ven. Mira qué guapa. ¡Ah, qué guapa! Está chula. Come on. Mira, hay caballos ahí como salvajes. Vale, vamos por allá. Mi caballo ahora corre más. Eso es bueno. Sí. Señores, siempre en el medio. Balón tesoro protegido. Quédate aquí, sardinilla. Come on, Roach. Vamos por estos bichos. Vamos por el tesoro protegido. Venga. ¡Sois 3 contra 1! ¡Borindongos! Venga, todos frenos. Te arranco la cabeza. Guarro. Nota. Lo he perdido. Mi preciosa. La cuchara. Sé que tú eres del bosque. Tiene que haber sido ella. Vale. Le han robado su preciosa cuchara. Ostras, fijaos el brillo. No, la espada. Tiene ahí el aceite todavía. Mola. Vale, estos bichos me han pegado una paliza aquí. Run, Roach. A ver que me quedo aquí atascado. Let's go. No, por aquí no puede sardinilla. Vale, voy por aquí yo. Uy, 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 aquí hay mucha cosa, ¿eh? Strange.
sense that the spoons are beating out some kind of rhythm, a message, trying to tell me something. Ahí está la cuchara del señor. No sé por qué, ¿eh? Vale, vamos a ver. Voy a leer lo que me ha dicho aquí Fernando otra vez. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. Vale, a ver. O sea... Esto es una maldición, parece ser. Vale. Vamos a ver. Tengo que leer el diario manchado en el fogón. Hay que buscarlo. What a pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. No sé si me lo marcará directamente esto. Mira, aquí tengo algo. ¡Aquí está la cuchara! ¡El tesoro! Del señor muerto. Saquear. Diario manchado, vale. A ver, llevo unos días sufriendo mareos. Nunca me había pasado algo semejante. Bueno, dejo que lo lees si queréis leerlo. Me he mirado en el espejo y me he quedado sin palabras, solo con palabras. Me está saliendo pelo en el pecho. Es horrible. Tiene que ser por culpa de esa condenada hierbas. ¡Ay, Dios mío! Le está siguiendo... Pero, a ver. ¿Eres un hombre o una mujer? Si eres un hombre que te saca el pelo en el pecho, quiere decir que te estás dejando la pubertad atrás. Te estás volviéndote un hombre. Si eres una mujer, sí, es un problema que te saca el pelo en el pecho. O sea, fue a romperle los morros al herbolista y el herbolista se había alargado. Claro, si te afeitas el pecho, normal, luego pica. Sí, esto es horrífico, tío. ¿En Fallout 3? Creo que sí. Nada comer duele. Espejo, mentiras, no. Comer, quiero comer. No hay cuchara buena, cuchara vacía. Soledad, sin familia. ¡Ostras, tío! Poor girl. Realized she was changing into a monster. Ah, era una chica. In her diary. Poignant. Vale, sí, pues hija mía, es un problema que te sacas siguiendo pelo en el pecho. Si eres un hombre, no, pero una mujer sí. Vale, a ver, ¿qué tenemos más que mirar aquí? La carta deteriorada, que está... Unos esqueletos, vale. La cuchara. Spoon's incredible. The craftsmanship must have graced a rich man's table.
Aquí cositas para mangar y el espejo roto. Smashed mirror. As if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? Sí, puede ser, colega. Puede ser. ¿Cuántas cucharas tiene aquí? Claro, decía que las cucharas no tenían nada. Estaba obsesionado con las cucharas. Vale, aquí tengo el espejo. Y tengo... Ahí, pican ahí. Tengo el espejo, tengo el diario. Tengo que buscar la carta de Telerata que está junto a unos esqueletos. Vale. No spoon you have shall say to you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Vale, eso de allá. Sí, aquí otra cuchara. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Vale, vamos a ver. Examinamos... Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd make sense. Right arm bit right off. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Ajá. A ver, aquí. Broken neck. Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. Qué mal rollo, ¿no? No claw or fang marks. Probably choked to death. Asfixiado. None shall sit and dine with you at your table. Uno le rompieron el cuello, otro le arrancaron el brazo y el otro golpe en la cabeza. ¡Uah! De momento estamos investigando, Fernando. Sí, parece que sí, ¿eh? Que la historia, estoy leyendo el chat, ¿eh? Vale, los esqueletos. La carta me falta encontrarla, que está cerca. Creo que es aquello que está ahí al fondo. Vale. Examina la mesa de esto. Vale, tengo que... La carta y esconderme en un armario. Venga, va. Hay que escuchar ahí. Bueno, si queréis leerlo, podéis leer. Pues parece que esta mujer, esta chica, cazaba criminales. Era una caza recompensa, parece ser. Ah, no. Esta se la escribe a otra señora. Dice que está afectada a una maldición, ¿no? Si no entiendo mal. Vale, se llama Marlene de Trastamara. La afectada. Vale. Más cucharas. Madre mía, ¿cuánta cantidad de cucharas?
Vamos a examinar. Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. ¿Y dónde está el armario? ¿Qué es eso ahí? Otra cuchara. Spoon. Pretty ordinary. Maybe a little old. ¿Qué tengo que bajar para abajo? Voy a guardar aquí. No quiero liarla. Vamos a romper la maldición esta. A ver, examina el diario está. La carta también. Los esqueletos también. El espejo roto también. La mesa también. Me falta esconderme en el armario. ¿Dónde está el armario? Otra cuchara, aquí. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. A lo mejor es abajo, ¿no? Vamos a mirar abajo. No, ya he guardado, he guardado y ya está. Si hago mal, lo vuelvo a cargar y ya está. Actually does seem like a White's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Ahí he visto otra cuchara. Está asesinada con las cucharas. White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. Esto es un puchero, creo. Thousands of them here. White's been a collector. Madre for mía, cuántas years. cucharas hay aquí. No, el caldero dice que está arriba. Madre mía, la cantidad de cucharas que hay aquí. Qué guay todo, ¿no? Spoon. Pretty ordinary. Maybe a little old. Vale. Hay como un... Palabras de la bestia sobre la maldición de las bestias. No, palabras sabias sobre la maldición de la bestia. No sabes ni lo que estaba leyendo. El caldero. Bueno, tengo que buscarlo. Tengo que buscar el caldero. Vale, ya lo he visto. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy. Table set. White, who lives here, is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted by a curse, and it's been trying desperately to lift it. Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Vale, me escondo en el armario.
Sí, voy a romper la maldición. I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. Vale, tengo que usar la cuchara para comer. You tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Joder. Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. Vale. Sin usar las cucharas, ¿no? Lee las palabras exactas de la maldición. Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Vale, vamos a comer sin cucharas, sí. Vale, vamos a comer sin cucharas. We can't use spoons. No, that won't work. You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat without spoons. ¡Ay, qué asco! No tiene que estar asqueroso. Open your eyes. You need to see your likeness. Eso tiene que estar más asqueroso que yo que sé. Vamos a buscar el olor de la criatura. Quite like I expected. Need to see what happened to the white. Won't be hard to find given its stench. Vale, a ver. Vaya tela. Eso tiene que estar tan asqueroso que alguien casi se muere. Me quedo así sentado. Vale, luego tengo que enviarla a mi casa. Por favor. Pues Fernando, tío, muchas gracias por hacer esto. Por decírmelo. Tiene que estar más rico. Qué rico. Vale, el olor sigue por aquí. Sigue por aquí. Vale, seguimos por aquí. Seguimos para bingo. Vale, a ver. Pues por aquí esa sordinilla. Creo que he llegado ya, ¿no? Shh, easy. Not gonna hurt you.
Eat. I must eat. I'll take you someplace safe. Vale. Bueno, hemos liberado a la señora esta de una maldición. Me parece una maldición chunga. Porque eso que te transformen en un bicho, pues no es bueno. No. So I took her by the hand and led her here. Seemed the only sensible place for her. You did the right thing, sir. She should recover quickly here. Don't worry, sir. I shall see to everything. She is safe here and in good hands. She'll soon be back on her feet. Might actually take a while. She hadn't eaten anything in over 100 years when I found her. Horrid. Whatever brought this about? A ver. Sí, sí, estoy viendo cómo come. Con ganas, ¿eh? Told me her story on the way here. Her name's Marlena. She was once the very beautiful and proud heiress to the Trastamara estate. One evening, when she was holding a banquet for friends, a beggar came to her gate seeking alms. He had a bowl and a spoon with him. He sat outside her fence and waited. I've heard of the custom. An ancient rite of hospitality that obliges one to give food and drink to such a guest lest he depart hungry. To neglect the custom is to bring great misfortune down upon oneself. Marlena didn't care a whit for the old customs. She drove the man off, saying she'd rather feed the leftovers from her feast to her dogs than to give the beggar anything. The beggar then broke his spoon, cast a curse. She was beautiful, so he said she'd never wish to look at herself in the mirror again. Since she adored feasts, he swore no one would ever wish to sit and dine with her. And as she even refused him the crumbs from her table, he swore she'd never find a spoon in the world that would sate her hunger. A harsh punishment. I imagine lifting the curse was hardly simple. Eso me recuerda a un cuento popular que es parecido. De un mendigo que va a la puerta, mendiga, ya no me acuerdo si era una mujer o un hombre, que va a la puerta de una casa, pide comida y maldice esa casa por no dar de comer. Curses are tricky. They play on irony. Always gotta figure out what the catch is. Marlena had spent decades looking for a way to lift it. Transformed into a wight, she stole spoons and lured folk into her home, trying each time to get them to dine with her. Didn't work. So what did? Someone had to sit down and share a meal with her, of their own free will. They had to eat without using spoons, and make her look at her reflection. That's it? That was all it required? Simplest solutions are sometimes the last that come to mind. Besides, when you're a wight, it's pretty damn hard to find willing human company for a feast. I imagine so. But, most importantly, it is now over. Please, don't worry. She will be in good hands here. Bueno, cuéntame algo más sobre este lugar. Nah, hasta luego. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Bueno, pues la verdad, la historia de esta señora da pena. Señora, ¿por qué hace ruiditos? I thank you. So tasty. Oh, so good. Señora, ¿está bien? ¿Todo bien? Creo que sí. Bueno, pues no sé qué pasará luego con esa señora. Por cierto, si veis aquí he colocado armas por aquí colocaditas. Me falta colocar todavía pues los cuadros, que no sé qué cuadros voy a poner. Y demás, pero bueno, voy colocando así la casita. Ah, mira, pues mola. Eso mola.
Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a aquí descansar un poco. En serio, yo cuando veis que veo ese cuadro del fondo que decidí, me pregunto por qué le hicieron ese retrato estando encabreada la niña. Porque vaya tela. ¿Tiene una cara de cabreo? Vale, a ver, tenemos más vida, biblioteca, no me hace falta esto, lo de la química, vale. Voy a dormir aquí un poquito. Para que suelten estos bonos. Y ya está. Vale. Ah, no, espera, ya que estoy aquí. Vale, dejarme que voy a guardar aquí las estos del caballo. Ya que estoy aquí. Y también antes de meter nada, voy a guardar por si acaso. Vale, no que haces, por favor, no que haces. Vale, esto... Armada oficial de la Guardia Ducal. Creo que esto lo voy a meter también. Aunque dice que me mejora. Pero bueno. Aquí. Vamos a meter todo esto aquí. No sé, me gusta coleccionar estas tonterías para el caballo, ¿eh? Para ser ardilla. Es una tontería, pero me gusta. Vale, me igual. No, eso no, aquí esto. A lo mejor cojo de aquí estas espadas que tengo por aquí. Destino, todo esto por aquí. Las vendo. He intentado colocar la pala en las... esto de... para colocar las armas. No me deja colocarla. Qué hijos del mal. Qué hijos del mal. Y las katanas se quedan bugueadas. Se quedan en... ¿cómo decirlo? La vaina se queda flotando. Se quedan bugueadas. Y aquí tengo que vender alguna cosa más. Eso no vale mucho dinero y eso tampoco. O sea, pues están ahí. Tengo que vender aquí cabezas repetidas. Que tengo un par de cabezas repetidas. Y yo buscaba... Ah, sí, ahí tengo 4 también. Vale. A lo mejor vendo algún anillo que otro. Tengo muchos anillos. Vale, dejadme que voy a meter también aquí la porquería que tengo, porque tiene muchas cucharas encima. Ahí están. Cuchara de oro puro. Vamos a vaciar esto un poquito. Madre mía, es que esto le cuesta, meter aquí las cosas. Es como si fuera un poquito lagueado en esta parte. No sé si hay porque hay mucha cosa o yo qué sé. Vale, esto lo voy a dejar ahí. Vale, ahora sí. Nos piramos. ¡Déjame! ¿Y esto de trofeos qué es? Porque he intentado colocar aquí en una cabeza que otra y no me ha dejado. Es lo que no sé lo que es. Vale. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar con nuestro querido amigo. Venga. Hala. Todo el mundo aquí trabajando. Feliz y contento. Vaya, en serio, este DLC me encanta. Me está gustando más que el otro. El otro me gustó. Estaba chulo. Pero, quillo. Este me está gustando aún mucho más. Tiene cosas diferentes, cosas muy chulas. Como el tema de la casa.
Sobre todo el tema de la casa, eso es lo que más me ha enamorado de este DLC. El tema de la dichosa casa. Eso es lo que me ha conquistado más. Que es una tontería, pero eso es lo que más me ha conquistado. ¿Qué dice? Vuelve a informar. Ah, vale, está ahí arriba. Digo, ¿por qué me marca ahí? Bueno, compañero. Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Voy a decirle esto, sí. Pretty helpful creatures. Call on them often? I try not to overdo it, but they can be so useful, as they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. And that stands to be very, very dangerous. ¿Para quién? Es para ti, Geralt. No sé por qué tienes que pegarle una paliza. Dangerous? Why? I mean, you'll still be you, right? True, but I should be highly agitated, in a state of fury. You know better than I that fury cannot be controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby will be in grave danger. How will we handle that? I'd rather not have you lunge at me, claws extended. That makes two of us. Ay, qué bien. I've thought it through very thoroughly. Details to follow soon. Venga, va. All right, so what do you want to do? We shall visit Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Bueno, cuéntame más sobre ese lugar. Venga. Mudna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Mudna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. Vamos, venga, va.
See no reason to dawdle. Tesham Mutna. Take me there. In a moment. Just one last thing. What was that? Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sancurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop Oh, el of blood cuervo. shall smell like a Pobrecillo. gallant to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I have no choice. As things stand, the die is cast. High time we set off for Tesham Mutna. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. And you're starting to scare me. Bien, va a ser divertido. Vaya tela. Bueno. Vale, a ver. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. ¿Estás seguro de esto? Sure you know what you're doing? I can only hope I do. Please, let's go. The longer we delay, the less control I shall have of my faculties. I'd really prefer not to hurt you. Venga, va. You lead. Bueno. Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Ah, espinosos. Qué bien. Beyond this wall lies... An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. How the hell? It's an ancient form of protection against unwanted guests. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. Tricky mechanisms, a vampire hideout. Fortified, secured. Must have been important to your species once. Toussaint. Vale. It shall always be so. During the conjunction, the gate from our world into this one opened upon this land and no other. This was the first place we saw. Oh. Espada de acero tensa muta. Armadura también y pantalones también. Bueno, pues si encuentro todo el set, guay. Human husbandry and care. This for real? The author observed humans, their behavior, over the many years he spent breeding them. Morally suspect though it may be, it's a thorough survey of the topic. Campeón de tensa muta. Ajá. Vale, ¿algo más por aquí? No. This place. There's evil here. Death hangs in the air. Yes. Great many beings have breathed their last here. Qué mal rollo, ¿no? Cuidado que a lo mejor me caigo y me mato. Ay, la escalera como cruje. Madre mía, qué bonito todo. Sí, parece un foso ahí bien bonito. Glyphs are carved into the rock.
Coated with blood used to be. They mean something? They're emblems, symbols of, well, what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed them here to remind us all where we came from. Qué guay. Seems your kind assembled a peculiar little library. Indeed. Sí, va. Oye, una máscara también. A hand to it. Cells? Who for? Ah, disgraceful. Excruciating this particular Una page. muñeca. I'd rather not summon the demons of the past if it's all right with you. And this one? Which tribe's this? Garisham. My tribe, and Detlef's. We both remained in this part of the world. Whose is this cliff? Amaran. They ventured beyond the sea. Curioso, ¿no? Todo esto. What's this symbol mean? It's the symbol of the Tedet. Those who went east beyond the Blue Mountains. Puse todo esto. What's this symbol mean? It's the symbol of the Tedet. Those who went east beyond the Blue Mountains. ¿Qué mando What's yo? this symbol mean? It's the symbol of the Tedet. Those who went east beyond the Blue Mountains. Vale, notas de un prisionero de Tesuma Mutna. Me cacho en todo lo que se menea. Otros guantes, o son los guantes que me hacen falta. O sea, esto era... diversión. Claro que sí, guapi. Aquí los vampiros, diversión para ellos. Claro que sí. Charming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock. Live bait. I'd like Sí. to be able to turn back time, deny it, but alas, I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it, ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively then. Vale, a ver. Place the bait at the tunnel entrances. Monsters will catch its scent more quickly. When I think how these tunnels got here, sends shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. Poco a poco, venga. A ver, aquí dice, ¿no? Dice aquí, pero no me deja avanzar, no me deja... Aquí yo. A ver, voy a poner aquí. 2 de 4. Habrá que romperlo. A ver, esto, vale, aquí ya tengo equipado. Three done. One left. Think this'll work? I certainly hope so. Mira cómo viene el olor. So thick, I wager it carries clear to Novigrad. Olor bonito para ellos. Vale.
Vale, a ver. Sí, eso es lo que pienso hacer. Vamos a ver. Me he pillado... Ajá. Es mejor que la que llevo equipada, ¿eh? A ver. Primera bonificación del conjunto. Pues está chula, ¿eh? Claro, la que yo llevo es intermedia. Esta es pesada. Está chula. Y me imagino que lo último... Llevo 4 piezas. Dice que son 4 de 6. Las espadas. Porque... A ver... La otra cosa es la máscara, que también hay que meterla. Y aquí hay una espada de acero. Seis de 6. Bueno, no está mal, ¿no? A mí tampoco me gusta, no. Si tuviera una especie de capucha, algo, tira que va. Pero no me gusta nada. No me gusta. ¿Me quedo así de momento o me cambio? Me pongo lo que yo llevaba antes. No sé, para probarlo. Vale, a ver, voy a probarlo. Entonces, a ver. Para el tema este... Entonces, a ver, yo tengo 4, 5 y 6. Ya me tendría que contar, ¿no? A ver, que coloque esto. Vale, ese tiene capucha. Pues esa mola. No me hagas cosas raras. Pero, claro, a lo mejor tengo que subirle aquí al maestro. Para que cuente. Porque técnicamente tengo 4 y 2 son 6. Que son las 2 espadas. Y no me da cuenta. A lo mejor tengo que subirle aquí al maestro. Para que haga el conjunto. No lo sé, yo pregunto. Nah, si a lo mejor me vuelvo a mundo de gato. Vale, a ver, tengo que ponerme... Para empezar esta. Vale, voy a beberme esa. El tema de los vampiros... nunca me acuerdo dónde está. Aquí está. Vale, la metemos ahí. Espérate, no. Voy a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Eso ahí. Y está aquí. Ahora, vamos a ver. Esa para mí. Y esta para acá. Vale, compañero. Voy a guardar. Por si las moscas. Voy a guardar aquí. Una diferente. Bait set. What now? I shall enter the cage. Pues habrá que subirlo aquí al maestro. Chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain.
My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. We must hurry. The beasts have caught the scent. Also, my head started spinning. That the blood? Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And Venga. what would you do once I uttered it? Don't know. Calm you down. Somehow. Please. I just smell the blood. ¡Ay, asquerosos! ¡Ay, que no es cosa fea! Hanging in there. I shall overcome. Good. I can hear more coming. Ven aquí que te voy a reventar la vida. Ahí va. ¡Qué pueta, qué pueta! ¡Ahí! ¡Dejadme en paz, asquerosos! ¡Hija del mal! ¡Moriros ya! Espérate el espinazo, espérate el espinazo. Hold on. I'll let you out. Ay, Dios mío, los espinosos son muy asquerosos, ¿eh? Tranqui, buen señor, tranqui. Need to hang on a little longer. Blood'll dry in a few hours. Scent won't bother me anymore. Qué mal rollo, ¿no? Get you out of here. The concoction. Está un poquito en la M. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you. Está un poquito en la M. ¿En serio? Vaya tela. Any better? Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. Bueno, voy a preguntarle, venga, va. Never expected it to be like that. You didn't tell me.
We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture... What would you have done? Found Dettlaff some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No, because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. You vampires aren't any different from us in that regard. I told you, the pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Dettlaff. If I had to do it again, I would in a heartbeat. Bueno, terminé de preparar el extracto. Resonance, it's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience brewing potions. Very well. In that case, let's begin. Bueno. La verdad que la pelea ahí con todos esos bichos ahí abajo es estresante. Por sentido hecho de que hay muchos vampiros, mucha porquería ahí abajo. Un niño. Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. The Count... Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Ah, fails to realize he was your friend, Count. Que se ha colado el tío. Encima le empuja. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Dettlaff? And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? Ah, pues mira qué bien. But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What? Se la cortó él mismo. Awake at last. You ride like a squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Seems Dettlaff had made friends with him. Still killed him, and chopped up his corpse. And he was overcome with fury, remorse.
Cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Detlef I know. See anything else? Vale. Bueno, pues decía el momento que los dos se conocieron. Saw a moment. Delacroix did something selfless. Was kind to Detlef. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly the situation provoked such emotions in Detlef. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? La visión empezó y terminó en los limpiabotas. Con un limpiabotas. Con el niño. Something showed up twice in the vision. A bootblack stand. Detlef first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the port district. And the bootblack acted as if he knew Detlef. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with. I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. That's fair. Rest up. Be back as soon as I learn anything. Señor, ¿no tiene una cama por aquí para irse a la cama y debe tirarse ahí tirado en... Ah, sí, está ahí en la cama. Vale, vale. Está la cama ahí, pero... Es un colchón en el suelo. Y poco más. Un colchón en el suelo y ya está. Y atrás esto. Un pico. ¿Algo más allá atrás? No. Vale. Aquí tengo... A ver. Bueno, vale. Vamos a seguirme saqueando por aquí. Y lo leo porque yo los tengo leídos. Vale, esto no. Venga, quítate. Esta es la biografía de él. ¡Ah! La ha escrito Jaskier. Qué curioso. Vale, aquí he visto un cofre también por ahí. A ver, quillo. Vale, cogemos todo esto, esto para acá. Y ya técnicamente me puedo pirar por aquí, ¿no? Si no me pierdo. A ver. Ay, Dios. Qué difícil esto muchas veces para saquear. There's something here. Need to use the eye. Ah, un muro ilusorio. Interesting. Casus Forndays. Juramento de caballero. Ah, San Ramón de Guichón. Vale. Bueno, una espadita. Por aquí no hay nada. En el fondo se ve algo brillar.
Y por aquí por donde yo entré por los bichos, ¿no? Creo que sí, sí. Quiero buscar la salida normal. Ah, vale, por aquí. Usar. Oh, leer. Antonio Ejler. Bueno, por aquí creo que no hay nada más. No. Por aquí tampoco. Así que nos vamos de aquí. Y encuentra al limpiabotas. Vale, eso tengo que ir a la ciudad. A buscar al muchacho. Que está en esta zona del barrio. Vale, a ver, por aquí algo más. No. Pero podía acercarme a ver dónde estaba esto. La de Mantis. Al templo. El TP está ahí arriba. Bueno, vamos a acercarnos para allá, ¿no? A ver lo que es ahí arriba. Antes de acabar. Sí, ok, desde casa. Llamo sardinillas y vamos para allá. Antes de acabar. Pues vamos para allá lo más rápido que pueda y ya está. Y nos lo quitamos de encima esa cosa. Y así, pues no. Una cosa menos. Y tengo ganas de ver cómo es la armadura de Mantis. Todas esas son mis tierras. Ay, carajo. Soy un... tonto, soy un viejo rico. Sí, porque tengo tierras. ¿Qué viejo puede decir que tiene tierras? Pues ninguno. Ay, por favor. Tiene que ser sardinilla. Porque los viejos van más pelados que yo que sé. Entonces un viejo con tierras, un viejo con una casa propia... es difícil. Venga, sardinilla, vamos para allá. Vamos para allá, vamos a ver qué encontramos también por aquí. ¿Qué zonas de TP? No sé, el juego me marca para allá, pero luego me marca por otros lados, o sea, guay. A ver, ¿me dejas pasar por aquí? No me deja pasar. El árbol me lo impide. Vamos por aquí. Bueno. Gira. Giraba. Me costaba girar. ¡Giraos al medio, que atropello! Que yo no me corto, yo atropello a la gente. Yo atropello, me da igual todo. Vale, poquito a poquito. Just wonderful. ¿Eso qué es? Ah, sí, ya sabéis que yo me Dime cómo me están costando los lobos estos. Son nivel 40 esos lobos. Madre megua. Damn, ripped to shreds. Smashed bones. Damn, it was strong. Sí, tiene pinta de que esto ha sido un gigante o alguna tontería así. Deep prints, blood, just trying to get away. Bueno, ya que me he encontrado esto, vamos a hacer esto. Antes de acabar. Sí,
Necesito mejor equipo. A ver, Quillo. Necesito mejorar la armadura que llevo. O por lo menos mejorar... Sí, lo que llevo encima. Y luego ya buscar... ¡Oh, no, ese señor! ¡Ese señor! La última vez me mató un señor de estos. Pero era con nivel 47, ¿eh? El último señor. Un señor como este me mató, pero era de nivel 47. Me metí con un señor de nivel 47. Vale. Something behind these roots. He dejado aquí... Come out. I'm not gonna hurt you. ¿Quién se ha escondido aquí? Thank you, Sir Witcher. Let Biota keep you in his care. Vale. Se viene escondido ahí para que no nos matara. Un día después. Bueno, pues misión cumplida. No sé dónde estoy. Vale, estoy... estoy cerca, estoy cerca. Estoy cerca, vamos para allá. No sé lo que me pedirá, pero... vamos para allá. Ya sube. ¡Heya! Nada, quiero ver si puedo hacerme la de esta. A ver, según el camino... Intentar curarnos. ¿Por qué aquí, según el mapa, hay como una especie de niebla? Vale, a ver. Vamos a mirar por aquí. Aquí, a simple vista, no estoy viendo nada salvo esto. Monumento fuera de servicio. ¡Qué bien! Ve al templo esta, pero el templo este está fuera de servicio. ¡Ay! ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? Así no estoy viendo nada. ¿Esto aquí en el suelo? ¿Son rocas? Ahí abajo que parece que están haciendo algo. La gente. Pues no estoy viendo nada aquí, ¿eh? Tiene que haber algo, pero sé que no lo estoy viendo. No veo nada así que destaque en rojo. No, y aquí ya es irme de la zona. Y por aquí abajo...
También, por aquí ya sirve. Pero voy a mirar por aquí por si... ¡Uy, va! Por si acaso está debajo. Es justo aquí abajo, míralo. Aquí abajo. Uy, ahí al fondo. Claro, yo buscando ahí arriba, digo, aquí arriba no veo nada. Claro, es aquí abajo. Spectre in a place like this, behind a wall. Someone must have walled some poor fellow out. Spirit can't rest in peace. Qué poco me ha durado. De aquí hay una... Vale. Tengo 2 diagramas. Faltaría encontrar otros 2. Vale, el diario. Si quieres leerlo, lo puedes leer. Ya sabéis, lo de siempre. Lo paso muy rápido, ya sabéis, parar el vídeo, leerlo con calma y ya está. La capilla tiene una cueva oculta. Vale. Huesos del gran mendigo. ¿Esto para qué es? Palabra del profeta. Vale, ya la haremos. Pues aquí. Si es aquí, lo hago aquí y ya está, ¿eh? Vale, por aquí ya está. La otra misión de... ¡Oh! Y abajo del todo. Me cachis en todo lo que se menea. Aquí. Pues iremos mañana. Sí. Porque por aquí no veo gran cosa. Vale, me tengo que acercar a esta zona para buscar una zona de TP. Ya lo haremos mañana. Mañana haremos eso y haremos misión principal. Y tengo que guardar cosas. ¡Ay, qué bien! Vale, ahí está todo. Voy a ver un momentito. Un momentito. La misión esta de aquí que sería secundaria. Del cuerpo. Lobo salvaje. No. Y ahí de la isla esa. Vale, creo que será aquí, sí. Sí, podemos hacerlo también a esto aquí ya directamente. Un pobre señor que quiere enterrarlo y ya está. ¿Lo usamos este? Sí, porque es el único que hay. Ready. Soul should rest in peace now. ¡Hala! Misión facilita. Como he dicho, mañana cogemos... terminamos esta misión del tesoro. Que nos quedan solamente... nada. 2. Nos quedan 2. Así que a lo mejor donde tenemos que ir mañana acabamos. Y continuamos con la misión principal. Y ya está. O sea, vale. Ahí están haciendo una estatua para el templo y demás tonterías. Es bueno saberlo, ¿no? Aquí la gente trabajando. Y eso. Vale, a ver, voy a acercarme aquí. No sé si ya estará marcado.
por estar cerca del puerto. Pero bueno, ya mañana cogeremos... lo malo es que aquí no hay una zona de DTP, me extraña, porque parece un sitio importante y que no haya zona de DTP me extraña. Me acercaré por esta parte, a lo mejor. Por esta parte a lo mejor sí que hay una zona de DTP. No sé, me extraña. Parece un sitio importante el templo este. No es que sea... Ah, mira, es una M, no eso. Vale, sí, aquí está. Vale, pues mañana nos iremos para eso. Ya me extrañaba a mí que no tuviera una zona de TP porque esto parece un sitio importante. En fin, gente, pues lo dejamos por aquí. Ya mañana continuaremos. Quiero conseguir la armadura de la mantis o de la mantícora, como se llame. Y ver cómo es, y hacerla y ver qué tal. Pero bueno, dicho esto, ya sabéis, muchas gracias por pasaros por el directo, muchas gracias por estar ahí haciéndome compañía y demás, que se agradece, que dejéis también vuestro like y demás tonterías, porque también se agradece un montón. Porque sin vosotros esto no tira, ¿eh? A ver. En marcha mortífera. Es peor. Joder. Joder. En fin, gente, pues lo dicho. Pues... A ver. Antes parecía que es peor. Vale. Joder, me se había quedado pillar el chat. Tengo que recargar. Sí, este DLC está muy chulo, tío. El DLC está muy chulo. Y creo que me gusta, ya lo he dicho. Me gusta mucho más que el... Ay, que no he puesto esto. Yo aquí hablando y no he puesto esto. Me gusta mucho más que el anterior DLC. En fin, dicho esto, son de deciros que si estoy viendo resubido, que muchas gracias por verlo resubido, dejar vuestro like y si sois nuevos, suscribiros, también dejar vuestro like y comentar en la caja de comentarios, que todo eso es gratis. Y si queréis apoyar al canal, ya sabéis, tenemos miembros del canal. Así que el que quiera apuntarse, que se apunte, que es completamente voluntario. Dicho esto, son de deciros que un saludo, ser buenos, ser felices